Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo video para la Cátedra de Anatomía Normal de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Mi nombre es Ezequiel Balsechi y en el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de videos respecto al tema de tubo digestivo. Hola a todos, ¿cómo andan? Sé que no esperaban vernos por acá, mi nombre es Ezequiel, soy quien narra algunos de los videos que seguramente ya hayan visto de la Cátedra de Anatomía Normal, formo parte de este hermoso equipo. Y la idea un poco de esto, de introducirnos en nuestros videos, es que nos veamos un poco la cara en esta nueva y un poco extraña nueva normalidad en la que estamos inmersos. Les mando un saludo a todos y espero que disfruten el material que viene a continuación. Antes de adentrarnos en el estudio del tubo digestivo propiamente dicho y sus generalidades, me pareció importante destacar de qué forma parte este tubo digestivo, que es justamente el sistema digestivo. El sistema digestivo, como todo sistema, es un conjunto de órganos y tejidos que tiene una función en común. En este caso, la función que tiene este sistema es la de incorporar, fragmentar, finalmente absorber los nutrientes que obtenemos a través de lo que incorporamos como alimentos y bebidas con nuestra dieta y desechar lo que por supuesto no nos sirve. Tiene dos grandes componentes este sistema digestivo, que uno de ellos es el que vamos a analizar un poquito hoy, el tubo digestivo o tracto gastrointestinal, que es el sitio por donde transcurren esos alimentos y esas bebidas y donde ocurren gran parte de los procesos de transformación para poder absorber los nutrientes y transformarlos finalmente en nuestros desechos o en nuestras heces. En forma adicional al tubo digestivo también encontramos una serie de órganos que los reunimos bajo el término de órganos digestivos anexos y entre los cuales podemos describir a las glándulas como el páncreas, el hígado o las glándulas salivales, que a través de conductos excretores vierten sus secreciones dentro del tubo digestivo, favoreciendo de alguna manera con ellas el procesamiento de los alimentos, y también otros elementos anatómicos anexos que de alguna manera también contribuyen en mayor o menor medida al procesamiento, como la lengua, los músculos masticatorios, los dientes y demás. Yendo específicamente, ahora sí, a el tubo digestivo, aquí le trajimos una definición del texto de anatomía clínica de Pro, que nos dice que el tubo digestivo es un conducto continuo que se extiende desde la boca hasta el ano, ¿sí? Hemos destacado aquí en esta definición una serie de conceptos que nos parecen importantes para tener un panorama general, un pantallazo acerca de lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, ¿sí? Por un lado, señalamos que el tubo digestivo es un conducto. Como todo conducto va a tener una luz por donde va justamente transitar el contenido alimenticio, y que además cuenta con unas paredes que limitan esa luz, que vamos a estudiar un poquito más a continuación. Otro hecho que hemos señalado en esta definición es que es un conducto continuo, es decir que el alimento que transite por este tubo digestivo no va a tener interrupciones o caminos alternativos que seguir. Siempre va a seguir un mismo camino que, como señala la última parte que hemos destacado, va desde la boca hasta el ano, ¿sí? A pesar de que en el día de hoy vamos a analizar la estructura del tubo digestivo, que es estrictamente tubular, ¿bien? El inicio de este tubo digestivo comienza desde que incorporamos los alimentos dentro de la cavidad bucal, ¿bien? Consta, a grandes rasgos, el tubo digestivo de 6 segmentos. La boca y la faringe, que ya lo habrán visto en videos anteriores, que forman parte un poco de una interconexión entre la vía digestiva y la vía respiratoria. A su vez, esta última se continúa con el esófago, esto sí ya es vía digestiva propiamente dicha. Del esófago pasamos al estómago, de allí al intestino delgado con sus dos porciones, el duodeno que analizaremos hoy y el yeyuno ilion, y finalmente agrupamos en el último segmento el intestino grueso, al ciego, el colon, el recto y el ano. De una manera muy arbitraria podríamos dividir, al menos topográficamente por el plano que nos supone el músculo diafragmático, al tubo digestivo en un sector que esté por encima del mismo, que sería el llamado supradiafragmático, tubo digestivo supradiafragmático, y lo que está por debajo, contenido en la cavidad abdominopélvica, como infradiafragmático. Dentro de los 6 segmentos que hemos mencionado, la boca, la faringe y el esófago formarían parte de la porción supradiafragmática del tubo, ¿bien? El esófago veremos que hay un poquito de trampa allí, y con respecto a las 3 vísceras que nos restan, estómago y los intestinos, forman parte del infradiafragmático. Pasamos ahora sí a otra de las características distintivas común a todo el tubo digestivo, que es en cuanto a la constitución anatómica del mismo, ¿sí? Habíamos dicho que al ser un conducto teníamos una luz y teníamos las paredes. Las paredes del tubo digestivo, y esto es invariablemente similar para toda la extensión del tubo, va a poseer, por lo general de manera constante, 4 capas concéntricas, bien, que se repiten en todos sus segmentos.
Si vamos desde la luz hacia la superficie, nos vamos a encontrar en primera instancia con la capa que denominamos mucosa, ¿sí? La capa de revestimiento de nuestro conducto, que consta fundamentalmente de un epitelio, que es quien va a estar expuesto al contenido. ¿Bien? Este epitelio, por supuesto, va a tener variaciones segmentarias de acuerdo a la función que tengamos del segmento a considerar, y que característicamente se apoya sobre una superficie de tejido conjuntivo que denominamos lámina propia. En ella podemos encontrar, por ejemplo, algunas glándulas de secreción menor y también ciertos folículos linfoides que forman parte del denominado tejido linfoide asociado a mucosas o asociado a mucosa gástrica. Finalmente, por fuera de todo esto podemos encontrarnos con una capa de células musculares lisas, bien, la más externa de las porciones de la mucosa, que de alguna manera cumple una función en el plegamiento de la totalidad de la lámina propia y del epitelio, lo cual tendría ciertos beneficios en algunos segmentos del tubo digestivo, por ejemplo, con respecto a la función absortiva de los intestinos. Inmediatamente por fuera de la capa mucosa nos encontramos con otra capa, en este caso una capa de tejido conjuntivo bastante celular, que denominaremos submucosa. En la misma vamos a encontrar fundamentalmente muchos plexos venosos, muchos plexos arteriales y un plexo nervioso, ¿bien? Un entramado bastante complejo de redes neuronales que constituyen lo que denominamos el plexo submucoso de Meissner. Ahí lo tenemos coloreándose. Inmediatamente por fuera de la capa submucosa nos vamos a encontrar con una capa de células musculares lisas. En este caso vamos a encontrar dispuestos dos tipos de fibras musculares, una más interna, que corresponde a una disposición mucho más circular, por eso se la denomina la capa circular interna, y por fuera de esta nos encontramos con otra capa de disposición diferente, en este caso longitudinal, que llamamos capa muscular longitudinal externa. En medio de ambas capas, la circular y la longitudinal, también nos vamos a encontrar con un entramado de células nerviosas que constituye lo que denominamos el plexo mioentérico de Auerbach. Tanto el plexo submucoso de Meissner como el plexo mioentérico de Auerbach forman parte de lo que denominamos el sistema nervioso entérico, que a su vez se lo ha descrito como un constituyente más del tejido nervioso autónomo. Finalmente llegamos a la última de las capas de nuestro tubo digestivo, que aquí vamos a tener algunas variaciones que guardan relación con esta clasificación medio arbitraria que hicimos del tubo digestivo en supradiafragmático o infradiafragmático. Por ejemplo, en el tubo digestivo supradiafragmático, no es el caso que tenemos aquí en la imagen, vamos a encontrar por fuera de la capa longitudinal externa, muscular, un tejido conjuntivo que envuelve la totalidad del órgano y a través de la cual se va a relacionar con las vísceras cercanas. A esta capa de tejido conjuntivo externo característico del tubo digestivo supradiafragmático la denominamos adventicia. Mientras que en la vereda de enfrente nos encontramos con el tubo digestivo infradiafragmático, que va a estar revestido, como vemos aquí en la imagen, a lo largo de toda su superficie, y con esto también vamos a ver algunas excepciones, por una membrana serosa, bien, constituida por un mesotelio, ¿sí? Un tipo de epitelio particular, apoyado sobre una capa de tejido conjuntivo, que es el sitio por donde le van a llegar, por ejemplo, los vasos y los nervios a los distintos segmentos del tubo digestivo, y que estudiaremos mucho más específicamente como peritoneo. Aquí tenemos en este cuadro más o menos organizado todo lo que fuimos hablando con las 4 capas constituyentes típicas del tubo digestivo. Muy bien, habiendo delineado ya las características generales del tubo digestivo, vamos a adentrarnos en el estudio y la descripción de los segmentos que nos correspondían en el día de hoy, que hacían parte del extremo más proximal de nuestro tubo digestivo. Comenzaremos entonces con el esófago. Como siempre, cuando comenzamos a describir cualquier órgano o estructura en anatomía, lo primero que debemos decir de él es su definición. Aquí hemos traído una definición bastante simple del esófago, que la describe como el segmento del tubo digestivo que une a la faringe con el estómago, ¿sí? Bien conciso, sin mayores problemas. Ya yendo un poquito más a la descripción específica, decimos que el esófago es un conducto, un músculo membranoso, que va a ir atravesando sucesivamente diferentes segmentos de nuestro cuerpo. Y esta es una característica bastante particular del esófago que le da ciertas peculiaridades. Vamos a ver que en su extremo más superior va a estar localizado en relación con la faringe en la parte inferior del cuello, luego atraviesa en su totalidad a la cavidad torácica, pasa a través del diafragma y también lo encontramos en un pequeño segmento dentro de la cavidad abdominal. En toda su extensión mide aproximadamente unos 25 a 30 centímetros de largo,
que van a variar de acuerdo a los movimientos dilutorios y también al estado de flexión o extensión de la cabeza, que puede alargarlo o acortarlo respectivamente. Ya yendo a la descripción del calibre, si bien aquí hemos establecido que por término medio tenemos unos 2 a 3 centímetros de diámetro, esto varía dependiendo fundamentalmente si el órgano se encuentra vacío o si se encuentra distendido. Cuando nos encontramos con el órgano vacío, vamos a ver que adquiere un aspecto acintado, ¿sí? Como si estuviera aplanado de anterior a posterior, y la luz se limita a una pequeña hendidura muy delgadita. Cuando ya lo encontramos en una forma distendida, como vemos aquí en la imagen, adquiere una forma cilíndrica, francamente tubular, que a pesar de que va a ir presentando a lo largo de toda su extensión, en diferentes niveles, ciertos estrechamientos en relación con los distintos elementos que se va a ir cruzando, ¿sí? El primero de ellos lo encontramos en proximidades del orificio superior de este esófago, bien, que lo podemos localizar si queremos hacerlo desde la superficie aproximadamente a la altura del cartílago cricoides de la laringe o a nivel de la sexta o séptima vértebra cervical. Allí veremos que el músculo constrictor inferior de la faringe le imprime justamente un estrechamiento que denominamos como estrechamiento cricoideo. Más abajo, ya localizándonos dentro del tórax, nos encontramos con una importante relación que tiene el esófago con el arco o callado aórtico, ¿bien? Que este arco o callado literalmente lo empuja al esófago hacia la derecha y le deja su impronta, ¿bien?, con un franco estrechamiento que denominamos estrechamiento aórtico. Esto sucede aproximadamente al nivel de la cuarta vértebra torácica. Inmediatamente por debajo de ese estrechamiento vamos a encontrarnos también con otra impronta, que en este caso se lo deja el bronquio izquierdo, que una vez originado en la bifurcación traqueal se dirige francamente horizontal hacia la izquierda. Bien, allí también tendremos un estrechamiento bronquial. Y finalmente, ya yendo a la parte más inferior, en la travesía del esófago a través del diafragma también se estrecha ligeramente. En cuanto a la disposición del órgano y la dirección que sigue a través de los respectivos segmentos, veremos que a pesar de que podemos contemplar al esófago como un órgano que está localizado en la línea media, va a ir variando tanto en el plano coronal como en el plano sagital. Si lo vemos desde una vista anterior, como tenemos aquí a la izquierda de la pantalla, vemos que al principio en la parte baja del cuello el esófago es francamente medial, si está localizado en la línea media, entre la tráquea por delante y la columna vertebral por detrás. A medida que se adentra dentro del tórax va a ir cambiando ligeramente su dirección hacia la izquierda hasta la cuarta vértebra torácica, donde dijimos que teníamos la presencia justamente de nuestro callado aórtico. Este callado lo empuja y desvía la dirección del órgano francamente hacia la derecha, hasta que finalmente ya en la parte más inferior del tórax vuelve a reclinarse hacia la izquierda y llega a su unión con el estómago a aproximadamente 2 centímetros a la izquierda de la línea media. Algo similar nos sucede en el plano sagital. Si lo vemos desde una vista lateral izquierda, como estamos teniendo en este sector, vemos que en un principio el esófago desciende verticalmente, pero ya a nivel de la cuarta vértebra torácica, una vez atravesada su relación con las estructuras bronquiales y la aorta, ya empieza a cambiar su dirección describiendo una curva ligeramente cóncava hacia anterior. En cuanto a la constitución del esófago, no varía demasiado con respecto a lo que ya hemos descrito en la generalidad, simplemente destacar que el epitelio del esófago característicamente es un epitelio bastante resistente, es un epitelio plano estratificado, bien, que asienta justamente sobre una lámina propia y sobre una muscular de la mucosa. Otra característica de la mucosa del esófago es que cuando está vacío presenta ciertos pliegues longitudinales que se borran con la distensión del órgano. Ya yendo a la submucosa vamos a encontrarnos, sobre todo en la parte más caudal del esófago, con la presencia de determinadas glándulas esofágicas, como estamos viendo aquí en la imagen, de secreción mucosa que cumplen un rol bastante importante de la protección de la mucosa esofágica frente a la acción del jugo gástrico. En cuanto a la capa submucosa, no hay mucho más que decir. La capa muscular está compuesta por sus dos representantes típicos, la circular interna y la longitudinal externa, y lo que sí es característico, teniendo en cuenta que el esófago es un órgano de los denominados supradiafragmáticos o la parte supradiafragmática del tubo digestivo, va a estar cubierto por ese tejido conjuntivo que es la adventicia, por el cual le van a llegar las distintas relaciones con los órganos que lo circundan, ¿sí? Allí tenemos entonces la tablita que resume un poquito nuevamente las características de la configuración interna de este órgano.
Pasamos ahora entonces a las relaciones. Como dijimos, todas las relaciones del esófago, independientemente del sector, a pesar de que vamos a ver que hay una excepción, se van a establecer con la adventicia. Para hacerlos un poquito más práctica, analizarlo de una manera sistemática, hemos dividido el esófago en distintos segmentos y por lo tanto en diferentes relaciones. Con respecto a las relaciones cervicales del esófago, vamos a ver que las podemos dividir de una manera sistemática para hacerlo más fácil de entender en relaciones anteriores, relaciones posteriores y relaciones laterales. Comenzando por las relaciones anteriores, la más destacable de ellas es la que se establece entre la cara anterior del esófago con la cara posterior de la tráquea. Esta relación no solamente la vamos a encontrar a nivel cervical, sino también a lo largo de toda la extensión torácica de vinculación entre ambos órganos. Tanto la tráquea como el esófago van a estar envueltos a nivel cervical en una misma vaina que se denomina vaina visceral del cuello, que es una dependencia de la fascia cervical. También hacia anterior y un poco hacia los lados, el esófago se va a relacionar con la cara posterior de los lóbulos de la tiroides, tal como estamos viendo en este corte horizontal, y también como podemos apreciar en esta vista posterior. También por contigüidad se relaciona en cierta forma con las glándulas paratiroides inferiores tanto a la derecha como a la izquierda. En cuanto a las relaciones posteriores, podemos apreciar que separando al esófago de la columna cervical, vamos a tener un espacio ocupado por tejido celular laxo, que denominaremos como espacio retrofaringeo o espacio de Henke. Este espacio se continúa hacia abajo también en el tórax, tal como sucedía con la vaina visceral. Hacia los lados vamos a ver que las relaciones a la derecha y a la izquierda tienen algunas características comunes, pero también algunas diferencias. Vemos como, por ejemplo, en esta vista posterior, el nervio recurrente izquierdo o laringe inferior izquierdo transcurre aplicado en un ángulo que se forma entre la cara anterior del esófago y la cara posterior de la tráquea, bien aplicado uno contra otro. En cambio, el nervio recurrente derecho lo hace a cierta distancia. Sin embargo, las características comunes que guardan las relaciones laterales del esófago son con el paquete neurovascular del cuello. El mismo va a estar constituido por la arteria carótida, el nervio neumogástrico y la vena yugular. Aquí también lo podemos apreciar en la vista posterior. Vamos ahora con el esófago torácico. El esófago torácico vamos a ver que se extiende una vez que ingresa desde el cuello a través del opérculo superior del tórax, desde la segunda vértebra torácica hasta la novena, que corresponde con el pasaje a través del orificio esofágico del diafragma. En este espacio el esófago va a ocupar el denominado mediastino posterior, esto de acuerdo a la clasificación clásica de este espacio del tórax. Vamos a ver que a grandes rasgos las relaciones torácicas del esófago la podemos dividir en relaciones anteriores, posteriores y laterales, tal cual habíamos hecho por las relaciones cervicales. Comenzamos ahora por las relaciones anteriores. Vamos a ver que a grandes rasgos las relaciones anteriores podemos dividirlas en dos partes, una parte superior y otra parte inferior. En la parte superior vamos a ver que el esófago, a través de su cara anterior, continúa su estrecho vínculo con la cara posterior de la tráquea y posteriormente con el bronquio izquierdo. Recordemos que el bronquio izquierdo le dejaba su impronta en el esófago, causándole una estrechez que era la estrechez bronquial. ¿Bien? Una vez que pasamos la bifurcación traqueal, que esto ocurre aproximadamente en la cuarta, quinta vértebra torácica, el esófago se va a vincular fundamentalmente con la cara posterior del pericardio fibroso y más específicamente con el fondo de saco pericárdico de Haller o seno oblicuo. Tal como estamos viendo aquí por transparencia, una vez que extraemos el corazón desde una vista anterior, podemos visualizar el transcurso del esófago. A través de este fondo de saco o seno oblicuo se va a vincular en un muy estrecho espacio con las cavidades cardíacas y fundamentalmente con la más posterior de estas, que es la aurícula izquierda. A su vez, vamos a ver que en esta cara anterior, luego de la bifurcación traqueal, va a transcurrir y se va a ir reclinando cada vez más hasta adquirir una posición anterior el nervio vago izquierdo. Por debajo de la relación con el seno oblicuo y ya en proximidad con el diafragma, me queda delimitado entre el esófago por detrás, el corazón por delante y el diafragma por debajo un espacio triangular que denominaremos espacio de Portal y que habitualmente está relleno por tejido celular laxo. Continuando con las relaciones torácicas posteriores, vemos cómo el esófago sigue aplicado contra la columna vertebral y contra la aponeurosis prevertebral hasta el nivel de la cuarta vértebra torácica, a partir del cual comienza a despegarse progresivamente, de dirigirse hacia adelante, hacia su desembocadura en el estómago.
Va a estar separado en este sector de la columna vertebral por un espacio celular laxo homólogo al que encontramos en la región cervical y que denominamos espacio retrofaríngeo. En el espesor de este espacio retrofaríngeo vamos a encontrar algunos elementos destacables. En primera instancia vamos a ver que el nervio vago derecho, que venía transcurriendo a cierta distancia sobre el borde derecho del esófago, se aplica directamente sobre esta cara, sobre todo por debajo de la bifurcación traqueal. Un poco más hacia atrás vemos cómo transcurre de abajo hacia arriba y de derecha hacia izquierda, cruzando enteramente la cara posterior del esófago, el conducto torácico. A su vez, a partir de la cuarta vértebra torácica, también tenemos la proyección de la aorta torácica descendente, que en una primera instancia se localiza a la izquierda del esófago y se reclina progresivamente hacia la línea media hasta llegar en la parte más inferior del tórax a colocarse completamente por detrás de este órgano. Justamente esta aorta torácica descendente van a ir naciendo y cruzando la cara posterior del esófago de izquierda hacia derecha las distintas ramas intercostales derechas que nacen directamente de la aorta. Inclusive un poco por detrás y hacia la derecha encontramos el recorrido de la vena ácigos y atravesando la cara posterior del esófago la desembocadura de la hemiácigos y hemiácigos accesoria. Si trazáramos una línea horizontal que pasara por el cuerpo de la séptima vértebra torácica, obtendríamos una imagen parecida a esta que estamos visualizando aquí desde una vista inferior. En ella vamos a poder apreciar todos los elementos que ya hemos mencionado tanto en las relaciones anteriores del esófago como en las relaciones posteriores. Con respecto a las relaciones anteriores, esto que tenemos aquí seccionado es el esófago, que como dijimos cuando está vacío tiene un aspecto acintado. Vemos como aplicado sobre la adventicia de este órgano tenemos el recorrido del nervio vago izquierdo y sus ramas e inmediatamente por delante la relación que guarda con el fondo de saco pericárdico de Haller o seno oblicuo y a través de este con la más posterior de las cavidades cardíacas que como dijimos era la aurícula izquierda. Hacia atrás, en el espacio retroesofágico, podemos observar, entre otros elementos, el recorrido del conducto torácico a cierta distancia de la cara posterior del esófago, sobre la cual también podemos observar, vinculado con la adventicia de este órgano, a las ramas del nervio vago derecho. Un poco hacia la izquierda localizamos a la aorta torácica descendente y a la derecha a la vena ácigos con la desembocadura de la hemiácigos justamente que pasa por este sector. Con respecto a las relaciones torácicas laterales vamos a encontrar diferencias significativas a la derecha y a la izquierda. Si lo observamos desde una vista lateral izquierda vemos claramente un objeto que nos llama fácilmente la atención, que es la presencia del arco o callado aórtico. Ya hemos visto que el arco o callado aórtico empujaba de alguna manera al esófago hacia la derecha, provocándole un estrechamiento que denominamos justamente el estrechamiento aórtico. La presencia de este elemento nos permite clasificar las relaciones izquierdas del esófago en supraaórticas o infraaórticas. En el caso de las supraaórticas vamos a ver que el esófago se relaciona hacia la izquierda fundamentalmente con los troncos arteriales que nacen del callado aórtico, en principio con la arteria carótida primitiva y luego con la arteria subclavia izquierda. También un poco por encima del callado podemos ver cómo lo cruza lateralmente al esófago la vena intercostal superior izquierda, que es, como vemos, tributaria del tronco brachiocefálico del mismo lado. Todo esto va a estar cubierto a su vez por la pleura mediastínica mediante la cual el esófago se relaciona con la cara medial del pulmón izquierdo. Ya por debajo del callado y ya atravesando los elementos del ilio pulmonar, el esófago se va a vincular fundamentalmente con la presencia de la aorta torácica descendente que, como habíamos señalado en un principio, se localiza a la izquierda de este órgano y finalmente lo hace por detrás. Cabe destacar que entre la aorta y el esófago se forma un pequeño receso de la pleura mediastínica que conocemos como receso interaortoesofágico. Por otra parte, en cuanto a las relaciones derechas, también tenemos un elemento bastante importante que cruza la cara derecha del esófago a nivel también de la cuarta vértebra torácica, que es justamente el callado de la vena ácigos. Esta vena, que viene transcurriendo aplicada sobre la pared posterior del tórax, se reclina hacia adelante para desembocar finalmente en la cara posterior de la vena cava superior.
tanto por encima como por debajo del callado del ácidos, el borde lateral del esófago va a estar recubierto por la pleura mediastínica y destaca, sobre todo en la parte inferior, la presencia de un receso de la misma similar al que teníamos del lado izquierdo, en este caso entre el esófago por delante y la ácido por detrás, denominado receso interácido esofágico. Por último nos quedan las relaciones diafragmáticas y abdominales del esófago. Con respecto a las relaciones diafragmáticas, vemos que el esófago, a través de esta vista anterior, atraviesa el orificio correspondiente del diafragma, que estaría ubicado aproximadamente a nivel del cuerpo de la 10ª o 9ª vértebra torácica, al cual no lo atraviesa solo, sino que también pasa junto con ambos troncos vagales, el nervio vago izquierdo, que como dijimos ya se coloca por la cara anterior del esófago, y el nervio vago derecho, que lo hace por su cara posterior. A través de esa travesía diafragmática lo hace envuelto en una vaina que está compuesta fundamentalmente por tejido celular laxo, en el cual en la parte más inferior podemos encontrar ciertas bolsas de contenido adiposo que de algún modo facilitan el movimiento de deslizamiento que puede ocurrir con el esófago. Como vemos claramente, se produce, y como ya hemos señalado, un estrechamiento a este nivel, pero obviamente no detectamos ningún engrosamiento a nivel de la capa muscular, que no significaría la presencia de un esfínter. Por último nos restan las relaciones del denominado esófago abdominal. El mismo sería la continuación del esófago diafragmático, tiene no más de 2 o 3 centímetros y tiene una forma aproximadamente de embudo, como estamos viendo en este corte coronal de una vista anterior, en el cual termina en su desembocadura en el estómago a través del orificio del cardias. A ese nivel o un poco por encima podemos observar en la mucosa una línea dentada que significa el cambio de los epitelios de la mucosa esofágica, que como dijimos tiene un epitelio plano estratificado, hacia la mucosa gástrica, que ya veremos cuáles son sus características. Esta línea dentada recibe la denominación de línea Z. Ya hacia la superficie podemos observar cómo las relaciones del esófago abdominal son bastante parecidas a la del esófago diafragmático, vinculándose fundamentalmente con ambos nervios vagos que, como dijimos, el vago izquierdo transita por su cara anterior, mientras que el nervio vago derecho lo hace por su cara posterior. Otra característica distintiva del esófago abdominal es que al menos en su cara anterior deja de estar revestido por la adventicia y lo hace a través del peritoneo. Por último, y para ir cerrando, vamos a hablar brevemente acerca de la irrigación del esófago. Ya hemos visto que el esófago es un órgano que va a ir atravesando múltiples segmentos corporales, por lo cual es muy difícil que obtenga una irrigación propia, sino que de alguna manera va tomando prestada la irrigación de los segmentos que va a ir atravesando. Esto es una variable constante tanto para la irrigación arterial, para la irrigación venosa y para la irrigación linfática. Veamos las cualidades de cada una. Con respecto a la irrigación arterial, vemos o lo podemos dividir a grandes rasgos en la irrigación en arterias esofágicas superiores, esofágicas medias y esofágicas inferiores. En el grupo de las superiores encontramos las ramas que provienen fundamentalmente para el esófago cervical y la parte superior del tórax. Estas ramas dependen fundamentalmente de esta arteria que estamos viendo aquí, que es la arteria tiroidea inferior, rama del tronco tirocervical. Bien, este tronco tirocervical se desprende de las arterias subclavia derecha e izquierda respectivamente. Las arterias esofágicas medias van a ser una dependencia fundamentalmente de las arterias bronquiales, sobre todo a nivel de la carina traqueal, y un poco más hacia abajo se desprenden directamente de la cara anterior de la aorta. Por último, el grupo de las arterias esofágicas inferiores son una dependencia de la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que da algunos ramos que ascienden y traspasan el hiato diafragmático para irrigar el segmento más distal del esófago. Con respecto a la irrigación venosa, como dijimos, nos pasa algo parecido. El drenaje venoso del esófago superior depende fundamentalmente de la vena tiroidea inferior, que en este caso también drenan en los troncos brachiocefálicos correspondientes. A nivel torácico, gran parte del drenaje venoso es llevado a cabo a través de las venas intercostal superior izquierda, hemiácigos accesoria y también directamente hacia el tronco de la ácigos. La parte más distal de este drenaje venoso fundamentalmente lo hace a través de la vena coronaria estomáquica por sus ramos esofágicos. Es destacable que sobre todo
en la submucosa del esófago distal se van a formar una serie de anastomosis, sobre todo entre los ramos dependientes de las venas torácicas y de las venas de la coronaria estomáquica. Así se forman estos plexos que podemos observar muy detalladamente aquí en este corte, donde observamos a la submucosa del órgano, y que tiene particular interés porque de alguna manera esas anastomosis y esos plexos nos conforman una anastomosis portocava superior en este caso, que como podemos ver en algunos trastornos del hígado adquieren cierta importancia, dado que la interrupción de la circulación portal, que es donde drena la vena gástrica izquierda, puede conllevar a que estos plexos se transformen en verdaderos colaterales y se dilaten en demasía. Tal es así como lo podemos ver con la formación de diversas varices, sobre todo en la parte más distal del esófago, como vemos en esta endoscopía. Con respecto al drenaje linfático no es la excepción. Encontraremos con que el tercio superior del esófago va a ir drenando gran parte de su drenaje linfático hacia los ganglios de la cadena yugular, mientras que los de la parte media del esófago, sobre todo el esófago torácico, lo va a hacer fundamentalmente a los ganglios paratraqueales e intertraqueobronquiales, y finalmente los sectores más distales del esófago lo hacen hacia los ganglios del tronco celíaco. Nos resta hacer solo mención acerca de la inervación del esófago, que es esencialmente motora y que tiene su componente parasimpático y su componente simpático. Con respecto al parasimpático, vemos que por encima de los bronquios, las ramas que se encargan de la inervación del segmento proximal del esófago provienen esencialmente de los nervios recurrentes o laringeos inferiores correspondientes a ambos nervios vagos, mientras que en la parte más inferior lo hacen directamente de los troncos vagales, izquierdos y derechos, que como ya hemos mencionado recorren la cara anterior y posterior del esófago. Allí van a ir formando diferentes conexiones que constituyen un verdadero plexo periesofágico. En cuanto al componente simpático, proviene fundamentalmente del esplácnico torácico, que va dejando algunas ramas en su paso para el esófago, mezclándose en ese plexo periesofágico con las ramas de ambos nervios vagos. Aquí en la disección podemos visualizar cómo transcurren todos estos nervios a través de la adventicia del órgano. Finalizado el esófago, pasamos al siguiente segmento del tubo digestivo, que es el estómago. Para el estómago agregamos no solamente que es la parte que conecta al esófago con el duodeno, con el intestino delgado, sino que también le agregamos algo más a la definición, que es el segmento dilatado del tubo digestivo, ¿sí? Esta forma de saco que tiene el estómago guarda relación directa con la funcionalidad que cumple, ¿sí? Por un lado, vamos a ver que es un órgano de almacenamiento donde los alimentos van a ir a estar en una primera instancia, y también produce dentro de su interior diversos movimientos de mezcla con las distintas secreciones que va a ir produciendo este estómago, que fundamentalmente son representadas a través del jugo gástrico. En cuanto a la ubicación, si queremos localizarlo desde la topografía intraabdominal, lo localizamos en un espacio denominado celda subfrénica izquierda, que va a estar limitado hacia arriba y hacia afuera por el diafragma, que hace una especie de cúpula, hacia abajo por la presencia del colon transverso con su mesocolon transverso respectivamente, y hacia adentro va a estar limitado por la región celíaca. En cuanto a la forma, como hemos señalado acá, hay muchas formas de visualizarlo. La mayoría de los autores concuerdan en otorgarle una forma de cornamusa, de J o incluso de un cono invertido de base superior. En cuanto a la configuración externa de este órgano, vamos a destacar algunas cuestiones que son bastante importantes. Por un lado, podemos dividir al estómago en dos grandes porciones. Tenemos una porción que es vertical, bien, que la llamamos porción descendente del estómago, y una porción horizontal o porción pilórica del estómago. Ambas van a estar divididas por un ángulo que se marca sobre todo a nivel de la curvatura menor, que se denomina la incisura angular. A partir de allí trazamos una línea que, siguiendo un trayecto aproximadamente vertical, me separa ambas porciones descendentes y pilóricas. En cuanto a la porción descendente, podremos observar o podemos dividirla a grandes rasgos en tres segmentos. Un segmento más cefálico, que corresponde a lo que denominamos el fundus gástrico o tuberosidad mayor. Esta parte de la porción descendente o vertical del estómago tiene una forma convexa hacia arriba, es decir, que tiene una forma aproximadamente de cúpula, y es la parte, si se quiere, más ancha y más alta que vamos a encontrar en el estómago, es decir, que va a estar por encima
del orificio de desembocadura del esófago, ¿sí? Se sitúa por debajo del diafragma, ya veremos bien la relación que tiene con este, y vamos a ver que se prolonga hacia abajo hasta un plano horizontal que pasa por el extremo superior del orificio esofágico del estómago o cardias. Inmediatamente por debajo de este límite ficticio que trazamos, tenemos el siguiente segmento de la porción descendente que se corresponde con el cuerpo del estómago, el cuerpo gástrico, que tiene una forma aproximadamente cilíndrica, que generalmente cuando está vacío está aplicada la cara anterior sobre la cara posterior, ¿bien? Y por supuesto está delimitado por dos bordes bien marcados que ya mencionaremos. También algunos autores mencionan una tercera porción del segmento descendente del estómago correspondiente al polo inferior, a una tuberosidad menor del estómago, que sería un poco el segmento más declive de esta porción vertical o descendente. Con respecto a la porción pilórica, representa un tercio del total de la longitud del órgano en comparación con la porción descendente. Vemos cómo de a poco se va estrechando, bien, hasta llegar en su extremo derecho a el orificio de salida del estómago que constituye el píloro. A esta porción pilórica también podemos dividirla en dos segmentos, uno que se continúa casi invariablemente por el límite ficticio que hemos trazado con la porción descendente, mucho más muscular en su constitución, con una forma de embudo, que constituye el denominado antro gástrico, que lo separa del segmento que está en estrecho vínculo con la salida del estómago, con el píloro, poco más delgado en cuanto a su constitución, que denominaremos como canal pilórico. A su vez, en el estómago podemos describir dos caras, que ya la veremos a través de las relaciones, una cara anterior y una cara posterior, y dos bordes. Bien, los dos bordes los mencionamos a modo de curvaturas. Vamos a tener una curvatura menor del estómago que se extiende desde el borde inferior del cardias al borde superior del píloro y que mira hacia arriba y hacia la derecha. Como ya hemos mencionado, en primera instancia sigue un trayecto vertical correspondiéndose al borde derecho del cuerpo gástrico y luego forma un ángulo prácticamente recto a nivel de la porción horizontal de nuestro estómago, configurando la denominada incisura angular. Por otra parte, tenemos la denominada curvatura mayor. Esta se va a extender desde el borde superior del cardias hasta el borde inferior del píloro. Un hecho a destacar con respecto a esta curvatura mayor es que en su inicio forma con el borde izquierdo del esófago un ángulo diedro muy agudo, abierto hacia arriba, que constituye la denominada incisura del cardias o ángulo de His. Desde allí va a ir contorneando toda la superficie del fundus, el borde derecho del cuerpo gástrico y finalmente a la porción horizontal hasta el píloro. Nos resta mencionar la presencia de los orificios de entrada y de salida de nuestro estómago. Vamos a tener un orificio que nos comunica con el esófago, al cual vamos a denominar como cardias. El mismo vamos a ver que es un orificio más o menos ovalado, que está orientado hacia arriba, hacia adelante y hacia la derecha. El mismo no posee, al menos significativamente, algún relieve muscular, pero sí contiene la presencia de alguna fibra de disposición particular que se disponen de forma tal que constituyen, al menos funcionalmente, un esfínter que denominamos esfínter esofágico inferior. Por otra parte, el orificio de salida, denominado píloro, el cual lo podemos reconocer muy fácilmente desde la superficie por la presencia de un surco, vamos a ver que tiene una forma más circular y que claramente tiene un espesamiento y un estrechamiento de la luz que constituye el esfínter pilórico propiamente dicho. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en la configuración interna, que es un verdadero engrosamiento, un anillo muscular de la capa circular interna de este sector. Vamos ahora a abrir al estómago y ver qué tenemos dentro, ¿sí? Inspeccionar un poco la configuración interna, ¿sí? Y lo primero que nos va a llamar la atención particularmente tiene que ver con la coloración de la mucosa, ¿sí? Veníamos de ver una mucosa esofágica que era de un color rosado, rosa pálido, y a través de el pasaje por la denominada línea Z que ya hemos mencionado, vemos cómo la mucosa gástrica es de un color mucho más rojizo. Y otro hecho destacable es que a lo largo de todo el órgano vamos a ir reconociendo diversos pliegues longitudinales que siguen el eje mayor del estómago. Estos pliegues habitualmente se borran con la distensión, ¿sí? Aquí lo estamos viendo a través de una imagen endoscópica que son bastante elocuentes.
Sin embargo, también vamos a ver, si acercamos un poquito más la cámara hacia la superficie en la endoscopía, la presencia de determinadas superficies delimitadas por unos surcos más finos que los pliegues, que constituyen superficies sobreelevadas, poligonales, que denominamos como mamelones. Estos mamelones y sus surcos que los separan no se borran a través de la distensión. Con respecto a las células que forman parte de esta mucosa gástrica y fundamentalmente de su epitelio, cabe destacar la presencia en determinados sectores de la mucosa de glándulas específicas. Así vamos a ver cómo, por ejemplo, a nivel del fundus del órgano, la tuberosidad mayor, hallamos las denominadas glándulas fúndicas que se especifican en la secreción de ácido, mientras que en la región del antro pilórico o antro gástrico nos vamos a encontrar con unas glándulas llamadas antrales que, además de su secreción mucosa, tienen una secreción endocrina de una hormona denominada gastrina, que obviamente la estudiarán desde el punto de vista fisiológico, pero que guarda inmediata relación con la secreción ácida del estómago. Por otro lado, en cuanto a la configuración interna del órgano, nos interesan las capas musculares, ¿sí? Vamos a tener, por supuesto, como ya hemos mencionado de manera constante, las dos capas típicas de cualquier víscera del tubo digestivo, ¿sí? Una capa longitudinal externa, que es la continuación un poco de la capa que venía recubriendo al esófago, y si avanzamos un poquito sobre la disección de las fibras, también podremos encontrar una capa de células circulares que también parece de alguna manera continuar las del esófago, sobre todo a nivel de la curvatura menor. Sin embargo, si hacemos una ventana a través de las fibras circulares, nos hallamos con la sorpresa de que tenemos una tercera capa más profunda de fibras que constituyen las denominadas fibras oblicuas. De esta manera, la pared del órgano, ¿sí? La pared del estómago, nos queda constituido por tres capas de fibras, y esto tiene inmediata relación con la función que hemos mencionado al principio, ¿sí? Con esa función de mezcla del contenido alimenticio. Otro hecho a destacar con respecto a la presencia de fibras musculares es que en la región del antro pilórico o antro gástrico, la capa de células circulares, bien, tiene una disposición en dos fascículos, lo cual tiene que ver con la función de vaciamiento gástrico esencialmente. Y finalmente también nos resta destacar algo que ya hemos mencionado, que es la presencia de un engrosamiento de la capa de células circulares a nivel del píloro, bien, constituyendo un verdadero esfínter, un verdadero anillo muscular que regula el pasaje del contenido desde el estómago hacia el duodeno. Vamos a trabajar ahora respecto de las relaciones del estómago con su entorno, ¿sí? Podemos definirla a grandes rasgos en relaciones anteriores, relaciones posteriores, relaciones de la curvatura menor y relaciones de la curvatura mayor, ¿sí? Comenzamos por las relaciones anteriores, ¿sí? Ya habiendo localizado al estómago dentro del espacio topográfico que conocemos como la celda subfrénica izquierda, lo vamos a proyectar hacia la superficie abdominal en el espacio del hipocondrio izquierdo sobre todo, y un poco también sobre el epigastrio. A las relaciones anteriores del estómago podemos dividirla a grandes rasgos en dos segmentos. Un segmento que vamos a denominar subtorácico o superior, y un segmento abdominal o inferior. El límite entre la porción subtorácica y la porción abdominal queda establecido por el reborde costal inferior izquierdo. Con respecto a las relaciones subtorácicas, vamos a ver que corresponden fundamentalmente al fundus y a la parte superior del cuerpo gástrico. Se van a relacionar a través del diafragma, sobre todo, con los diversos órganos de la cavidad torácica, ¿sí? Sobre todo en el fundus veremos que se relaciona hacia anterior con el seno costodiafragmático anterior y con la proyección que hace en la inspiración máxima del borde inferior del pulmón izquierdo, y también un poco con el pericardio y el corazón. Yendo un poco más hacia la derecha, nos encontramos con la proyección entre el diafragma y la cara anterior del estómago del lóbulo izquierdo del hígado. Sin embargo, una pequeña porción del segmento subtorácico vemos que queda descubierto de relaciones hacia anterior y se encuentra en contacto directo con la superficie correspondiente a la pared torácica anterior. A este espacio lo denominamos espacio semilunar de Traut. Lo vamos a delimitar hacia abajo con el reborde costal izquierdo, ¿sí? Hacia afuera con la línea axilar media, y hacia arriba por una línea cóncava que se extiende desde aproximadamente el octavo cartílago costal izquierdo, ascendiendo hasta el quinto espacio intercostal aproximadamente, y luego descendiendo hacia la línea axilar anterior, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque es justamente una forma que yo tengo de poder explorar las características semiológicas desde el estómago. Allí lo vemos coloreándose al correspondiente espacio semilunar de Traut. Bien. En cuanto a la porción inferior abdominal, va a corresponderse con la porción inferior del cuerpo, la incisura angular, y
casi toda la porción pilórica u horizontal del órgano. Esta porción se va a proyectar directamente sobre el epigastrio, sobre la pared abdominal anterior, en un espacio delimitado hacia arriba y hacia la derecha por el borde inferior del hígado, hacia la izquierda por el reborde costal inferior y hacia abajo por una línea tangente que pasaría aproximadamente por los novenos cartílagos costales, delimitándome así un espacio que conocemos como triángulo de la B. Pasamos ahora a hablar de las relaciones posteriores del estómago. También podremos reconocer al menos dos porciones de estas relaciones posteriores, ¿sí? Un segmento superior que está vinculado sobre todo con la cara posterior del fundus. Aquí tenemos una vista posterior del estómago que, como estamos viendo, no está peritonizado, ¿sí? No está envuelto en esa serosa, en ese mesotelio que habíamos mencionado, que recubría gran parte del tubo digestivo infradiafragmático, dada la presencia de lo que denominamos el ligamento suspensorio del estómago o ligamento gastrofrénico. Bien, un poco hacia afuera de este sector no peritonizado de la cara posterior del estómago, como estamos viendo, se vincula sobre todo con la cara anterior del vaso, que estamos viéndolo aquí también en la vista posterior. El resto de las relaciones del estómago se van a establecer a través de un espacio virtual, ¿sí? Cuando hablamos de un espacio virtual hacemos referencia a un espacio dentro de una cavidad, en este caso la cavidad abdominopélvica, que habitualmente no está ocupado por ningún tipo de líquido, ningún tipo de sustancia, pero que eventualmente puede convertirse en un espacio real, bien, como sucede con esta transcavidad de los epiplones o bolsa omental. Aquí la vemos coloreándose en este corte horizontal que tenemos del abdomen, una vista inferior, ¿sí? Que se corresponde justamente con la cara posterior del estómago y va a ser el espacio a través del cual se va a relacionar con los órganos que están por detrás del peritoneo, con los llamados órganos retroperitoneales, ¿sí? En este otro corte estamos visualizando cómo la cara posterior del estómago, sobre todo del cuerpo y la porción pilórica del mismo, se relaciona hacia atrás con la cara anterior del páncreas, ¿sí? Sobre todo con el cuerpo y la cola de este órgano, y como vemos también transitando sobre el borde superior del páncreas con los distintos vasos esplénicos, ¿sí? Con la arteria y la vena esplénica. Ya un poco más hacia abajo, si removemos justamente el estómago, podemos observar que por debajo del páncreas se va a vincular con esta estructura que tenemos aquí, que es el colon transverso. Nos resta hacer un breve comentario acerca de las relaciones de las curvaturas mayor y menor y de los orificios del estómago. Vamos a ver que las relaciones de la curvatura mayor podemos dividirla de una manera práctica en tres porciones. La primera de ellas corresponde al fundus, muchas de sus relaciones ya las hemos estudiado, pero vale destacar nuevamente la vinculación que tiene el fundus hacia la derecha con el borde izquierdo del esófago en la constitución del ángulo de His o incisura del cardias. A continuación, el fundus ya hemos visto que se relaciona fundamentalmente con el hemidiafragma izquierdo y hacia atrás con el ligamento suspensorio del estómago o ligamento frenogástrico. La segunda parte de las relaciones de la curvatura mayor se vinculan con la porción correspondiente al cuerpo del estómago. Este se va a vincular sobre todo hacia la izquierda con la cara interna de este órgano que visualizamos aquí, que es el vaso. Entre los mismos se va a atender un repliegue de peritoneo que conocemos como epiplón gastroesplénico, que contiene muchos de los vasos que llegan a este último órgano. La última parte de las relaciones de la curvatura mayor se corresponden a la porción horizontal y tuberosidad menor del estómago y se vinculan fundamentalmente con el colon transverso y su meso a través del ligamento gastrocólico o epiplón menor, que es esta especie de delantal que se tiende sobre estas estructuras. Con respecto a las relaciones de la curvatura menor, veremos que se vincula sobre todo con la cara visceral inferior del hígado a través de otro repliegue peritoneal que denominamos epiplón menor o epiplón gastrohepático. Si retiramos el mismo hacia la profundidad, la curvatura menor del estómago se relaciona con la denominada región celíaca y sus elementos constitutivos, tales como la aorta, el plexo solar o el tronco celíaco. Como vemos, en la profundidad de ambas curvaturas, mayor y menor, tenemos varias arcadas vasculares constituidas por arterias y venas que analizaremos mejor en la irrigación, así como también de diversas cadenas linfáticas que están asociadas a ellas. Nos queda mencionar solamente las relaciones importantes a respecto del cardias y del píloro, ¿sí? Con respecto al cardia podemos mencionar que se encuentra aproximadamente 2 centímetros a la izquierda de la línea media y se vincula sobre todo hacia adelante con la cara visceral del hígado, sobre todo del lóbulo izquierdo de este órgano,
y hacia atrás, como podemos ver en esta imagen, se relaciona un poco con el pilar izquierdo del diafragma. En cuanto al píloro, lo vamos a localizar en la línea media o ligeramente hacia la derecha de la misma. Va a estar relacionado hacia adelante fundamentalmente con la pared abdominal anterior y hacia arriba con la cara visceral del hígado también, pero con el sector correspondiente al lóbulo cuadrado de este órgano. Vamos a hacer también un breve comentario acerca de la irrigación del estómago. ¿Sí? Si bien ustedes van a tener un seminario específico de irrigación e inervación de las vísceras abdominales, solamente vamos a mencionar a modo anecdótico cuáles son los vasos que se encargan de llevarle el riego sanguíneo a estas vísceras. En el caso de la irrigación arterial podemos describir al menos dos importantes arcadas vasculares anastomóticas que se forman entre los troncos de una rama arterial muy importante que nace de la cara anterior de la aorta, que es el tronco celíaco, ¿sí? Estas arcadas vasculares se van a localizar tanto en la curvatura menor, aplicadas directamente sobre la pared del órgano, o en la curvatura mayor, transcurriendo a cierta distancia de la misma, ambas contenidas dentro de los epiplones, menor y mayor respectivamente. En el caso de la arcada vascular de la curvatura menor va a estar constituida por la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que es una rama directa del tronco celíaco, que se va a anastomosar en la curvatura menor con la arteria gástrica derecha o pilórica, rama de la hepática propiamente dicha. En el caso de la arcada vascular de la curvatura mayor va a provenir la arteria gastroepiploica izquierda de la rama esplénica del tronco celíaco, ¿sí? Va a recorrer la curvatura mayor y se va a encontrar con la gastroepiploica izquierda, conformando la arcada, que es rama de la gastroduodenal. También vale la pena mencionar la presencia de ciertos vasos denominados cortos. Bien, todos estos nacen de la arteria esplénica, tanto para la cara anterior como para la cara posterior de la tuberosidad mayor. Y en alguna bibliografía también se menciona como rama del tronco esplénico a la arteria gástrica posterior, por supuesto, para la cara posterior del estómago. Con la irrigación venosa sucede algo similar a lo que pasa con la irrigación arterial, ¿sí? Tenemos la conformación de dos arcadas, una venosa de la curvatura menor y otra de la curvatura mayor, que son un poco satélites de las arterias que habíamos mencionado anteriormente. Con respecto al drenaje linfático, para hacerlo de un modo simple, podemos agrupar el drenaje de este órgano en tres grandes grupos de ganglios, ¿sí? Uno que se corresponde sobre todo al territorio que va desde la curvatura menor hasta la mitad de la cara anterior y posterior del estómago, que van a ir a drenar sobre todo a un anillo linfático conformado en el cardias y también a la cadena de la gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Por otra parte tenemos el denominado grupo de la curvatura mayor. Este se va a encargar del drenaje linfático sobre todo de la parte horizontal de la curvatura y las paredes gástricas próximas a ella, sobre todo dirigidos hacia los ganglios localizados sobre la arcada vascular gastroepiploica, bien, a los ganglios denominados subpilóricos. Y finalmente, el segmento que nos queda, sobre todo vinculado con el fundus gástrico, la porción más alta de la curvatura mayor, lo va a hacer al territorio de los ganglios que están localizados sobre la arteria esplénica en la cara posterior del estómago. Con respecto a la inervación del estómago, que es muy importante tanto desde el punto de vista motor como desde el punto de vista secretorio, vamos a tener, como sucedía con el esófago, dos componentes, parasimpático y simpático. En el caso del componente parasimpático va a llegar obviamente a través de los nervios vagos, que, como dijimos, una vez que atraviesan el hiato esofágico del diafragma, terminan por ramificarse y dar ramas para el esófago y también para el estómago a través de la curvatura menor, ¿sí? Sobre todo referente al nervio vago izquierdo, ¿sí? Que se extiende a lo largo de toda la curvatura y termina dando sus ramas terminales en la región pilórica en el denominado nervio de Latarjet. En cuanto a la inervación simpática, vemos que llega a través de los espláncnicos torácicos hacia el denominado plexo solar y este va enviando a través de ramificaciones periarteriales, sobre todo de la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, sus ramas de inervación simpática. Muy bien, una vez concluido con el estómago pasamos ya a los intestinos delgados y más específicamente a la porción inicial de los mismos, ¿bien? Que constituyen lo que denominamos el duodeno, ¿sí? Aquí hemos traído la definición de duodeno, que es la primera porción fija del intestino delgado, ¿sí? Acá hemos destacado en esta definición la palabra fija porque es lo que nos va a diferenciar al duodeno del resto de los intestinos constituidos por el yeyuno ilium,
justamente por las diversas y complejas conexiones vasculares y peritoneales que tiene, que hacen que de alguna manera todo el duodeno sea un órgano considerado inclusive retroperitoneal. Ya vamos a avanzar un poquito más sobre esto. Mide aproximadamente unos 25 centímetros de largo, y esto también tiene una cuestión media anecdótica detrás y que tiene que ver con la nomenclatura que estamos utilizando para el duodeno. El duodeno hace un poco referencia a 12 dedos. Si de alguna manera pusiéramos 12 dedos uno al lado del otro y los mediríamos, obtendríamos una medición de aproximadamente unos 25 centímetros. En cuanto al calibre, vamos a ver que si bien es variable, tenemos por término medio unos 3 a 4 centímetros, siendo en las primeras porciones un poco más dilatado. A grandes rasgos, la mayoría de los autores concuerdan en que la forma que tiene el duodeno es de un anillo incompleto, que tiene forma de O, que tiene forma de C o B corta, ¿sí? Todas esas formas son válidas, que se enrolla casi en su totalidad sobre la cabeza del páncreas. Algunos autores, como hemos señalado aquí, lo rememoran como si fuera el neumático de una llanta. En él vamos a poder describir, desde la configuración externa, por lo menos 4 porciones. La primera de ellas, bien, constituye la porción superior, sigue una dirección que es oblicua hacia arriba, hacia atrás y fuertemente hacia la derecha, y está ubicada más o menos a nivel de la primera vértebra lumbar. En ella vamos a notar, sobre todo en el segmento más proximal al píloro, una porción dilatada que se encarga justamente de recibir el contenido luego del vaciamiento gástrico, motivo por el cual la denominamos bulbo duodenal. Esta primera porción se continúa a través de una primera rodilla o flexura duodenal con la segunda porción descendente, bien, que sigue un trayecto vertical que va desde el cuerpo de la primera vértebra lumbar hasta la cuarta, sigue aproximadamente unos 2 centímetros a la derecha de la línea media y reviste una particular importancia porque sobre todo en su cara medial va a ir recibiendo la desembocadura de los conductos excretores, tanto biliar como pancreático. Volvemos a tener a nivel de L4 otra flexura duodenal que continúa la porción vertical con la tercera porción del duodeno o porción horizontal. Esta se dirige de derecha hacia izquierda a la altura de la cuarta vértebra lumbar, pasando inmediatamente por delante de la columna y de los grandes vasos y por detrás de los vasos mesentéricos, como estamos viendo aquí por transparencia. Finalmente, y sin una delimitación muy clara, se continúa con la porción ascendente o cuarta porción del duodeno que se dirige francamente hacia arriba y hacia la izquierda, desde L4 hasta L2, hasta la denominada flexura duodeno-yeyunal. Este ángulo se forma justamente por una extensión de una formación fibromuscular que constituye el músculo suspensorio del duodeno o simplemente músculo de Treitz, que se dirige desde la flexura hasta el pilar izquierdo del diafragma. Con respecto a la conformación de las paredes del duodeno, vamos a poder apreciar y diferenciar las 4 capas que ya hemos mencionado, que son comunes a todo el tubo digestivo e infradiafragmático. Si analizamos de adentro hacia afuera, vamos a encontrarnos con que la superficie del duodeno, de su mucosa, va a variar de acuerdo al segmento que estemos considerando. En los segmentos iniciales del duodeno, y sobre todo por encima de la desembocadura de los conductos biliares y pancreáticos a nivel de la segunda porción, vamos a encontrarnos con que la mucosa tiene un aspecto un tanto más liso, ¿sí? Y si observamos desde el punto de vista histológico, también vamos a contar con un tipo de glándulas especiales que solamente las vamos a encontrar en este sector, que se denominan glándulas de Brunner. A medida que nos dirigimos hacia la porción más distal del duodeno, nos vamos a ir encontrando con que la superficie mucosa se va a ir tornando cada vez más irregular por la presencia de una serie de pliegues transversales y de aspecto semicircular que aumentan su número progresivamente y que denominamos como válvulas conniventes. Un aspecto que nos llama poderosamente la atención al respecto de la superficie mucosa es la presencia en la cara medial de la segunda porción de 2 salientes cónicos sobreelevados que corresponden justamente a las desembocaduras de los conductos de las glándulas excretoras. En ellos vamos a encontrar un saliente cónico de aproximadamente unos 5 a 10 milímetros de altura, muchas veces cubierto en su vértice por la presencia de una de las válvulas conniventes que denominamos como papila o como carúncula mayor. Esta prominencia, si la observamos más en detalle, vamos a ver que se corresponde con la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, sí, que es el sector donde va a desembocar en conjunto el conducto colédoco y el conducto pancreático principal. Un poco por encima de la misma vamos a encontrar un saliente de menor tamaño, inconstante, que se denomina carúncula menor y que corresponde, si existe, a la desembocadura del conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini.
En cuanto a la submucosa, vamos a ver que es una capa de tejido conjuntivo bastante laxo, y la muscular se corresponde a las dos capas que ya reconocemos, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Vamos a ver que la particularidad de la capa muscular es que alrededor de la desembocadura de la ampolla biliopancreática conforma una serie de elementos musculares autónomos que controlan justamente la evacuación de estos conductos, al cual vamos a denominar como esfínter de Oddi. Con respecto al revestimiento seroso, vamos a ver que la disposición de la misma es bastante particular con el duodeno. Vamos a ver que a excepción de la parte más medial de la primera porción, que está peritonizada por ambas caras por la contigüidad justamente de la serosa que reviste a la región pilórica del estómago, tanto en su cara anterior como en su cara posterior, el resto del duodeno solo va a tener serosa sobre su cara anterior, mientras que la cara posterior va a estar fijada a través de una fascia de coalescencia que se denomina fascia retroduodenopancreática o fascia de Treitz. Aquí estamos viendo cómo ocurre este fenómeno de la formación de la fascia de coalescencia durante el periodo de vida fetal. Aquí vemos cómo desde el peritoneo parietal posterior se emite un repliegue de peritoneo que se denomina el mesenterio dorsal, y a través del plegamiento y finalmente la rotación del asa duodenal en conjunto con las dos partes constituyentes desde el punto de vista embriológico del páncreas, terminan por aplicarse contra la pared abdominal posterior y finalmente quedando solo recubiertos sobre su cara anterior. Bien, este hecho, como podemos ver aquí, no solamente es característico del duodeno, sino también del páncreas. Así, vamos a ver en las relaciones, se va a relacionar fundamentalmente con los órganos presentes en el retroperitoneo. Para ir adentrándonos en las relaciones del duodeno, vamos a ir consignándolas segmento por segmento. Comenzamos con el primer segmento del duodeno, la primera porción, a la cual le vamos a poder ir describiendo relaciones anteriores, relaciones superiores, inferiores y posteriores. Comenzamos por las relaciones anteriores, con las cuales se va a vincular sobre todo hacia adelante con la cara visceral del hígado y más particularmente con el lóbulo cuadrado de este órgano, donde deja justamente en el acodamiento para pasar a la segunda porción una impresión duodenal, así como también se lo vincula con el cuello de la vesícula, que se encuentra también muy próximo a este segmento. Con respecto a las relaciones inferiores de esta primera porción, se van a establecer sobre todo con el epiplón mayor, mientras que las superiores lo van a hacer con el epiplón gastrohepático o epiplón menor, y a través de este con el orificio de entrada a las transcavidades de los epiplones, que se denomina hiato de Winslow. Reviste en particular importancia las relaciones posteriores de esta primera porción, como estamos viendo en esta imagen, en la cual se ha rebatido el complejo duodeno-pancreático, y podemos observar cómo se vincula la cara posterior de la primera porción del duodeno con esta arteria, que es una de las ramas de la arteria hepática, que denominamos como gastroduodenal. A la derecha de esta arteria nos vamos a encontrar fundamentalmente con los elementos del pedículo hepático. Estos son la arteria hepática propiamente dicha, el conducto colédoco, y por detrás de ambos visualizamos a la vena porta. Con respecto al segundo segmento, además de la relación importante que ya hemos señalado con las desembocaduras de los conductos pancreáticos y biliar, vamos a encontrarnos sobre todo hacia anterior con que está cruzado por la inserción de la raíz del mesocolon transverso. De esta manera, hacia anterior podemos clasificar las relaciones de esta segunda porción en relaciones supracólicas y relaciones infracólicas. Las relaciones supracólicas son bastante similares a las que encontrábamos en la primera porción, con lo cual se va a contactar de alguna manera con la cara visceral del hígado, mientras que las infracólicas lo van a hacer con el colon transverso y fundamentalmente con las asas delgadas correspondientes al yeyuno ilio. En cuanto a las relaciones posteriores, ya hemos señalado, se va a vincular con los elementos retroperitoneales a través de su fascia de coalescencia, que denominamos fascia de Treitz. En cuanto a las relaciones laterales, lo vemos vinculado sobre todo con la flexura colónica derecha y un poco más hacia atrás con la cara anterior del riñón homolateral. Con respecto a la tercera porción, la relación más destacable que vamos a encontrar es con la denominada pinza ortomesentérica. Esta pinza se forma por la inserción angular que tiene esta arteria sobre la cara anterior de la aorta, que delimita un espacio debajo del cual va a transitar
la tercera porción del duodeno, así como también el proceso unciforme del páncreas. Otras relaciones interesantes que va a tener esta tercera porción va a ser que está surcada en su cara anterior por la inserción del mesenterio en su segmento más superior. Con respecto a la cuarta y última porción del duodeno, vamos a destacar nuevamente su vinculación con el ligamento suspensorio del duodeno o músculo de Treitz, que como dijimos lo conecta de alguna manera con el pilar diafragmático derecho. También podemos destacar que esta última porción va a estar cubierta casi en su totalidad por la hoja posterior del mesocolon transverso, así como también relacionándose con las asas delgadas del yeyuno ilio. Dada la inserción del mesenterio en su proximidad, podemos ver cómo en ocasiones se forman ciertos divertículos o fondos de sacos peritoneales que denominaremos en su conjunto como recesos duodenales. Encontramos un receso duodenal superior habitualmente y uno inferior, donde pueden ocurrir en algunas circunstancias herniaciones de alguna de las asas delgadas. Con respecto a la irrigación arterial del duodeno, podemos señalar que se conforma a través de dos arcos pancreático-duodenales. Los mismos se establecen por diversas anastomosis anteriores y posteriores entre la arteria gastroduodenal y la arteria mesentérica inferior, que aportan ramos anteriores y ramos posteriores que se distribuyen respectivamente en cada una de las caras de este órgano. Con respecto a la irrigación venosa, veremos que es bastante similar a la arterial, constituyendo una especie de venas satélites de las arterias que conforman los arcos pancreático-duodenales. Lo mismo sucede con los linfáticos, que van a ir a terminar drenando sobre todo en los ganglios prepancreáticos y retropancreáticos. La inervación de este último segmento corresponde fundamentalmente a las ramas que aporta el plexo solar. Para ir finalizando con el estudio de los segmentos del tubo digestivo que nos propusimos analizar en el día de hoy, vamos a hablar acerca del yeyuno ilion, que es la porción que nos restaba del intestino delgado. Lo podemos definir a grandes rasgos como la porción móvil de este intestino delgado que conecta el duodeno con el siguiente segmento que corresponde al intestino grueso. ¿Sí? Aquí ya en la definición tenemos algo que nos contrasta con lo que sucedía con el duodeno. ¿Sí? Al duodeno, recordemos, lo definíamos como la porción fija por sus relaciones peritoneales y también por sus vínculos, sobre todo con la glándula pancreática. Además de esta característica, hay otros tres aspectos también que son bastante significativos con respecto al yeyuno ilio. La primera que hemos señalado tiene que ver con su vasta extensión, ¿sí? Sobre todo con la longitud que tiene, que sin exagerar, como hemos señalado aquí, es por término medio unos 6 metros y medio. ¿Sí? A pesar de que no lo podemos apreciar en su conjunto cuando está in situ, si lo podríamos extender en su totalidad, vamos a ver que esto es cierto. En cuanto al calibre de esta víscera, vemos que en un principio, a partir de la flexura duodeno-yeyunal, tiene un calibre que ronda los 2 a 3 centímetros aproximadamente y que a lo largo de todo su recorrido va a ir disminuyendo hasta llegar en la porción terminal del ilion en aproximadamente 1,5 a 2 centímetros de diámetro. Por supuesto, señalamos nuevamente esta cuestión que tiene que ver con la movilidad y explicamos un poco el porqué. La gran movilidad que tienen las asas correspondientes al yeyuno ilion tienen que ver con la prolongación de un repliegue de peritoneo que lo vincula con la pared abdominal posterior, que denominamos como mesenterio. ¿Sí? Y finalmente, creo que también esta imagen es bastante elocuente de esto, es que el yeyuno ilion tiene una considerable, una vasta irrigación sanguínea, ¿sí? No solamente desde el punto de vista arterial, como vemos en la imagen, sino también desde el punto de vista venoso y desde el punto de vista linfático, ¿bien? Que esto tiene que ver sobre todo con la función que desempeña el yeyuno ilion, que es ya un poco absorber aquellos nutrientes que fueron siendo procesados a través de los distintos segmentos que estaban más proximales. Por último, hemos señalado algo sumamente importante, que si bien nosotros hacemos una diferenciación en yeyuno ilion, sobre todo desde el punto de vista funcional y algunas características histológicas, desde el punto de vista anatómico y al menos desde el exterior, no notamos la presencia de un límite, una delimitación muy clara entre uno y otro. Y una pregunta que nos puede fácilmente interpelar, teniendo en cuenta las dimensiones que tiene en su totalidad el yeyuno ilion, es de qué manera lo organizamos para contenerlo dentro de nuestra cavidad abdominal. Un poco lo tratamos de explicar a través de esta imagen, donde vemos que el yeyuno ilion se organiza y se pliega sobre sí mismo en diversas asas, en un número aproximado de entre 14 a 16 asas, que tienen una disposición particular que algunos autores han señalado en dos grandes grupos.
Un grupo corresponde al denominado superior izquierdo y tiene una disposición general de las asas de tipo horizontal, mientras que otro grupo restante, ya en la porción más terminal de Jejunum e Ilion, se organiza en asas verticales yuxtapuestas una con otra, que siguen una dirección de derecha hacia izquierda y de adelante hacia atrás para finalmente terminar en su desembocadura en la cara medial del intestino grueso. A su vez, cada una de estas asas vamos a poder describirles dos caras y dos bordes. Si bien cuando tenemos las vísceras distendidas es muy difícil poder apreciar estas características, cuando se halla vacía podemos claramente distinguir dos caras que su disposición va a ser lógicamente variable de acuerdo a la situación en la cual se encuentre el asa, pero sí podemos delimitar muy bien sus dos bordes. Uno se corresponde fundamentalmente al sector donde el asa yeyunal o ilial va a estar en relación con el repliegue de peritoneo correspondiente al mesenterio. A este borde lo vamos a llamar borde adherente o simplemente borde mesentérico de el asa yeyunal o ilial respectivamente. Mientras que el borde opuesto, que se encuentra justamente libre dentro de la cavidad abdominopélvica, lo vamos a denominar borde antimesentérico o simplemente borde libre. Todo esto que hemos señalado lo podemos apreciar a través de la disección, sobre todo cuando tenemos en el cadáver las vísceras sin ningún tipo de contenido, y es mucho más fácil poder apreciar tanto sus caras como sus bordes, así como también la formación de las distintas asas. Con respecto a la constitución anatómica del Jejunum e Ilion, no va a variar demasiado con respecto a las características que ya hemos descrito para casi todas las partes del tubo digestivo infradiafragmático. Sí vamos a encontrar lógicamente las 4 capas concéntricas que ya hemos mencionado una y otra vez a lo largo de esta clase. Lo más característico que nos permite un poco diferenciar, ya no tanto desde el punto de vista anatómico, sino más bien histológico, a el Jejunum y al Ilion, tiene que ver con la capa más interna, la capa mucosa, ¿sí? Característicamente, en todo el Jejunum e Ilion, esta capa mucosa va a presentar una superficie de aspecto aterciopelado que se corresponde con las distintas vellosidades que de alguna manera facilitan el proceso de absorción, aumentando la superficie de absorción justamente. Sin embargo, vamos a poder detectar, sobre todo en el segmento más proximal correspondiente al yeyuno, que la mucosa presenta, al igual que sucedía con la parte más distal del duodeno, ciertos repliegues semilunares que corresponden a las denominadas válvulas conniventes. Estas válvulas, a medida que nos vamos acercando hacia el ilion terminal, van a ir desapareciendo progresivamente. Aquí lo podemos ver a través de una vista endoscópica del Jejunum e Ilion, la disposición de estos repliegues, ¿bien?, que son transversales al eje mayor del asa intestinal. Por otra parte, cuando nos dirigimos ya hacia la parte más distal del Jejunum e Ilion, nos vamos a encontrar con que los pliegues, además de disminuir cada vez más, son sustituidos en gran parte por la presencia de diversas vellosidades que abundan sobre todo en la parte del ilion terminal. ¿Sí? Aquí también podemos visualizarla a través de una visión endoscópica, cómo se proyecta la mucosa a través de estas vellosidades. Un dato adicional que también podemos encontrar en la mucosa, al menos desde el punto de vista macroscópico, son determinados cúmulos correspondientes a folículos linfoides que le dan un aspecto bastante similar a un empedrado, correspondientes a las denominadas placas de Peyer, que abundan sobre todo en la parte más distal correspondiente al ilion. Bien, si queremos ver un poquito más cómo están constituidas las vellosidades, simplemente acercamos un poco la cámara. Tienen esta disposición tal cual como la podemos ver en una endoscopía. Para referirnos a las relaciones del Jejunum e Ilion, los vamos a considerar en su conjunto, ¿sí? Ya hemos visto que por la extensión misma de esta víscera ocupan un considerable espacio dentro de la cavidad abdominopélvica, y si bien a grandes rasgos podemos señalar que está encuadrado prácticamente por todo el marco colónico, tiene algunas relaciones bastante particulares. Vamos a ver que hacia anterior la relación más importante que van a tener en su conjunto las vísceras que constituyen el Jejunum e Ilion va a ser con este repliegue de peritoneo que pende desde la curvatura mayor del estómago correspondiente al epiplón mayor o ligamento gastrocólico. Nosotros si levantamos el ligamento gastrocólico vamos a ver que elevamos con él la porción transversa del colon y podemos visualizar la totalidad de las asas delgadas. Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, en la disección del cadáver, que al elevar el ligamento gastrocólico o epiplón mayor podemos observar todas las asas en su conjunto.
Si mantenemos elevado el epiplón mayor y corremos hacia un lado la totalidad del yeyunoilion, podemos ver que la relación posterior que van a tener estos órganos es con la pared abdominal posterior y con los órganos denominados retroperitoneales, que constituyen en este segmento fundamentalmente los grandes vasos del abdomen. Estos son la aorta abdominal y la vena cava inferior. Hacia abajo veremos que se relaciona fundamentalmente con los órganos contenidos dentro de la pelvis menor, que corresponden fundamentalmente a la vejiga, a los uréteres, a los órganos genitales masculinos y femeninos respectivamente, y al segmento más distal del tubo digestivo, que corresponde con el recto. Ya hacia arriba, como podemos apreciar en este corte lateral, la relación superior inmediata que tenemos de las asas delgadas, sobre todo las que tienen una disposición más cefálica, es con la hoja posterior del mesocolon transverso y finalmente con el colon transverso en sí mismo. Ya para ir finalizando con yeyunoilion, vamos a hablar acerca de su irrigación, que como hemos señalado al principio es una de sus características fundamentales. En lo que respecta a la irrigación arterial, veremos que todas las arterias que se encargan de la irrigación del yeyunoilion nacen de un gran tronco arterial que se origina en la cara anterior de la aorta abdominal y que denominamos arteria mesentérica superior. A partir del flanco izquierdo de esta arteria se van a ir desprendiendo diferentes ramas arteriales bastante largas que se van a introducir dentro del mesenterio, como estamos viendo por ejemplo en esta bella disección que hicieron mis compañeras del departamento de abdomen, para finalmente ir anastomosándose entre sí, concluyendo en diferentes arcadas, ¿bien?, que al aproximarse hacia el borde mesentérico del asa acaban por dar una serie de vasos rectos que al llegar a la pared del órgano se distribuyen por sus caras anterior y posterior y acaban por anastomosarse en el borde libre de las mismas. Por otro lado, el drenaje venoso y linfático reviste en el yeyunoilion una doble tarea. Por un lado, la de la irrigación basal, como en cualquier otro órgano, pero a la vez una irrigación funcional que está vinculado con el transporte de los distintos nutrientes que son absorbidos dentro del intestino. En lo que respecta al drenaje venoso, veremos que presenta una disposición bastante similar a la de las arterias, constituyendo en su conjunto, a través de distintos ramos yeyunales e iliales, la vena mesentérica superior, que al unirse con el tronco de la vena esplénica constituyen la vena porta hepática. En el caso de los linfáticos, a partir de diversas redes submucosas se constituyen los denominados vasos quilíferos, que al transcurrir a través del mesenterio van haciendo escala en diversas estaciones ganglionares, como las yuxtaintestinales, muy próximas al borde mesentérico del asa intestinal, ganglios intermedios y finalmente los ganglios mesentéricos superiores. A partir de allí van a acabar por drenar en la denominada cisterna del Quilo, cisterna de Pequet, que más adelante se continúa con el conducto torácico. Para concluir, la inervación que presenta el yeyunoilion, tal cual como el resto de las vísceras contenidas dentro del abdomen, presenta dos componentes, uno simpático y otro parasimpático. En este caso vamos a ver que ambos provienen tanto del plexo solar o plexo celíaco como de los ganglios nerviosos mesentéricos superiores. A partir de allí van a llegar distintos ramos nerviosos hacia las paredes intestinales a través de diversos plexos que se van formando en el espesor de las vainas periarteriales. Esto quiere decir que a donde va a llegar un vaso, indefectiblemente va a llegar su inervación autónoma. Queríamos dejarle cuál es la bibliografía que pueden llegar a utilizar para leer y desarrollar estos temas con mayor profundidad, y con esta bella frase nos despedimos. Muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima.